Mi nombre es Luz González y hoy le voy a hacer el resumen de la historia de Juan el Bautista. El nacimiento de Juan fue milagroso. Nació de padres ancianos que nunca habían podido tener hijos. El ángel Gabriel anunció a Zacarías, un sacerdote levita, que tendría un hijo. Fueron noticias que Zacarías recibió con incredulidad. El ángel Gabriel dijo esto de Juan: porque será grande delante de Dios. Él será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Elizabeth, la esposa de Zacarías, dio a luz a Juan. En la ceremonia de la circuncisión, Zacarías dijo acerca de su hijo: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En la Biblia, Juan el Bautista es identificado como un profeta judío que sirve de precursor a Jesús. Juan juega un papel muy importante en el Nuevo Testamento, ya que es nombrado por los 4 evangelistas como el que anuncia la llegada del Mesías. Antes de que Jesús empezara a recorrer Galilea y realizar milagros entre los pobres, Juan el Bautista ya gozaba de una gran reputación y tenía múltiples de seguidores que él mismo bautizaba en el río de Jordán. Juan practicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados, y cuando los sacerdotes judíos le preguntaban si él era el Cristo, él decía que no. Juan el Bautista comenzó a ser conocido públicamente como profeta. Su actividad se desarrolló en el Bajo Valle del Río de Jordán, donde predicaba la buena nueva y administraba el bautismo en las aguas del río. La opinión general de Juan el Bautista era que él era un profeta de Dios. Y muchas personas pudieron haber pensado que él era el Mesías. Esta no era su intención, ya que él tenía una visión clara de cuál era su llamado. En Juan 3:28 dice: vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Juan advirtió a sus discípulos lo que había visto y oído de él. Esto solo era el comienzo del milagro que iba a venir en la forma de Jesucristo. Juan era simplemente un mensajero enviado por Dios para proclamar la verdad. Sus mensajes eran simples y directos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, la obra de Juan terminaría. Él voluntariamente dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Pero Juan lo resistía mucho, diciendo: yo necesito ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dijo, y Jesús, después que él fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Juan fue encarcelado por Herodes Antipas de Tetrarca de Galilea, cuyas inmoralidades había denunciado. Entonces, el día de cumpleaños de Herodes, Salomé realizó una danza para él. Y el rey estaba tan encantado con su baile que le dijo a Salomé que le pidiera cualquier deseo, y él se lo concedería. Alentada por su madre,
la joven pidió la cabeza de Juan Bautista en una bandeja de plata. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, ordenó que se concediera la petición de la joven. Herodes había tenido miedo de Juan, sabiendo que era varón justo y santo. La vida de Juan el Bautista en la tierra fue más que simplemente bautizar. Juan se caracterizó por la devoción y la entrega a Jesucristo y a su reino. La voz de Juan era la voz de uno que clamaba en el desierto. Mientras proclamaba la venida del Mesías a un pueblo que desesperadamente necesitaba un Salvador, él fue el precursor del evangelista moderno y compartía las buenas nuevas de Jesucristo y no le daba vergüenza. Él era un hombre lleno de fe y un ejemplo a seguir para aquellos que deseamos compartir nuestra fe con otros. Casi todos los creyentes y no creyentes por igual han oído hablar de Juan el Bautista. Él fue uno de los personajes muy importantes y conocidos en la Biblia. Fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías. La venida de Juan se anunció 700 años antes por otro profeta. En Isaías 40, del 3 a 5, nos dice su palabra, que es la voz que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájase todo monte callado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Este pasaje ilustra el plan divino de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador y para anunciar su venida. Hay varias lecciones que podemos aprender de la vida de Juan el Bautista. Él sabía que el Mesías venía. Él creyó con todo su corazón y pasaba sus días preparando el camino para la venida del Señor. Aunque el camino no fue fácil de preparar, diariamente se enfrentaba a los incrédulos que no compartían su entusiasmo por la venida del Señor. Juan compartió sus creencias y dijo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Juan creía en Cristo y su gran fe lo mantuvo firme en su caminar hasta el momento en el que vio a Jesús y pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como cristianos, todos tendremos nuestra fe puesta a prueba y hará que nos debilitemos en nuestra fe. Pero vamos a aferrarnos a Cristo, busquemos la verdad, mantengámonos firmes en nuestra fe hasta el final. La vida de Juan es un ejemplo para nosotros de la seriedad con la que vamos a afrontar la vida cristiana, nuestro llamado al ministerio, cualquiera que sea. Juan vivió su vida para presentar a Jesucristo a otros. Él se concentró en la misión que Dios le había dado. Juan también sabía la importancia del arrepentimiento de los pecados a fin de vivir una vida santa y justa. Y como siervo de Dios, él también tuvo miedo de decir la verdad. Él tuvo que señalar a personas como Herodes y a los fariseos por su conducta pecaminosa. A Juan se le confió un ministerio único. No obstante, nosotros también somos llamados a compartir la verdad de Jesucristo con los demás. Debemos seguir el ejemplo de Juan respecto a la confianza fiel y la obediencia que tuvo en Dios. Juan no vino para hablar de sí mismo, sino para dar testimonio del Hijo de Dios. Fue su privilegio presentar al Mesías a las naciones. Si ellos hubieran conocido las Escrituras, hubieran estado listos
para este gran acontecimiento, pero estaban en tiniebla y por eso Juan tenía que dar testimonio de la luz. Fue un fiel testigo que declaraba la verdad de Dios sin temor. Su ministerio fue breve y tal vez pudiera parecer como un fracaso, pero cumplió con su trabajo y agradó al Señor. Dios está llamando a toda la humanidad a trabajar en su obra para la salvación del mundo. Es tiempo de pedir perdón por tus pecados para que puedas tener un encuentro con el Salvador del mundo, con Jesucristo, con el Hijo de Dios viviente. Y es entonces que el Señor podrá trabajar en nuestras vidas y usarnos para su servicio cuando hacemos la perfecta voluntad del Padre. Dios les bendiga.